Última profecía, amigos, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Benedicto XVI, nuestro Señor ya revelado. Esa es la novedad aquí en nuestro canal, Última Profecía, como ya dijimos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, porque nosotros hablamos con conocimiento de Dios y parece que algunos nos tienen como que andamos en la carne, pues aunque militamos en la carne, más bien dicho, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de este conocimiento que Dios nos ha dado. El misterio revelado, oculto, escondido, por los siglos de los siglos, ahora ya manifestado, en los postreros tiempos, porque dice Dios, Ezequiel capítulo 12, versículo 24 y 25, porque no habrá más visión vana, ni habrá más adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Otra vez, porque Dios haría algo nuevo en la tierra, no íbamos a quedar siempre en tinieblas, Dios traería esta luz para que nosotros conociéramos a nuestro Señor y a nuestro Padre. Dice Dios, Ezequiel 12, 24 y 25, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, que viene siendo el Vaticano, y todo lo que es el cristianismo, porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra, y la cumpliré. ¿Quién lo dice? Dice Jehová el Señor. Así que, amigos, nuestro canal Última Profecía es una verdadera bendición, es una puerta al cielo, podemos decirlo de esa manera. Todo aquel que abrace nuestro testimonio verdaderamente será salvo, porque no hablamos por hablar, con tanta palabrería que hay ya en las redes sociales, y si nosotros habláramos por hablar, pues, ¿qué nuevo sería? Ya basta de tanta palabrería en las redes sociales, ya basta, dice el Señor, porque no habrá más palabras de lisonjeros en medio de mi pueblo, porque en los días de ustedes, en estos días, hablaré palabra y la cumpliré. Y no es cualquier palabra, es una palabra que dice el apóstol Pablo, misterio oculto, que había estado escondido desde siglos pasados, pero que ahora nos ha sido revelada a nosotros los que estamos profetizando. Vamos a comenzar nuestro título de hoy. El título de nuestro video se llama A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pareciera que estamos hablando de los judíos. Lo primero que se viene a la mente que son los judíos, pero no. Vamos a descubrir aquí que no se trata de los judíos, sino de los cristianos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Primera de Juan capítulo 1, comenzaremos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto mismo ya lo hemos visto y testificado en nuestros videos, que quiere decir que se nos manifestó la vida nuestro Señor Jesucristo. Benedicto XVI dice que estaba con el Padre, no solo en el cielo, sino también en el Vaticano. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, estaba a la diestra del Padre. Juan Pablo II, Dios. Ya tenemos otros videos donde entramos en profundidad, donde presentamos a Dios por medio de la Escritura, que es Juan Pablo II. También nuestro Señor Jesucristo lo hemos presentado. No vamos a entrar en profundidad, porque si no nos desviaríamos y se nos alargaría el discurso. Dice: la vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Padre es Juan Pablo II y Jesucristo mismo, Benedicto XVI, que significa bendito su nombre. Para que vuestro gozo sea cumplido, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, porque para eso somos muy buenos, para decir: no, yo estoy bien, yo no he pecado. Y la Biblia no está hablando de que si has cometido un pecado, como lo conoces: no robarás, no adulterarás, no dirás malas palabras. No está hablando de ese tipo de pecado. Cuando el Señor señala el pecado, es que estamos en la mentira. En la iglesia estamos en la mentira. Tenemos la palabra de Dios como una mentira. A eso le llama pecado. Y lo vamos a demostrar. No lo decimos solo por decir o porque se nos ocurrió decirlo, no. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es lo que les estoy diciendo. Dios señala pecado cuando andamos en la mentira. Por eso dice: si decimos que no tenemos pecado, dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claramente señala que el pecado que hemos tenido siempre es la doctrina. Pero luego dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, otra vez, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vuelve a repetir lo mismo. El pecado es la mentira que hemos abrazado por muchos años, incluso desde que nos testificaron al Señor Jesucristo. Algunos tienen más años que otros. Ha sido una mentira. No es hasta ahora que Dios dice: en vuestros días hablaré palabra, oh casa rebelde, y la cumpliré. Porque no habrá, como dice el profeta Ezequiel, no habrá más palabra lisonjera al medio de mi pueblo. Porque yo hablaré palabra y la voy a cumplir. Entonces dice Juan: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que, amados, no se atrevan a decir que no tienen pecado, porque entonces están diciendo a Dios que Él es mentiroso.
Porque antes que viniera esta luz, ciertamente estábamos en tinieblas, sino, ¿para qué venir esta luz? ¿Para qué venir esta revelación de Dios ahora? ¿Para qué? Si siempre hemos estado bien, no hace falta que venga nada nuevo. No, ya lo dice el profeta Ezequiel, pura palabra de lisonjeros que ha habido dentro de mi pueblo. Ya no digan afuera. Dentro de mi pueblo y la casa de Israel, que es el Vaticano, la Jerusalén, pura palabra de lisonjeros. Como dice el apóstol Pablo, lisonjas, hablan lisonjas para sacar provecho. Entonces, amados, ¿cómo es que Dios nos limpia de todo pecado? Porque ya dijimos que Dios no nos está señalando ciertos pecados, que si adulteraste, que si robaste, que eso naturalmente es pecado. Pero no ese es el tipo de pecado que Dios te está señalando. Dios te está señalando que has estado en la mentira y su palabra no está en ti. Porque en nosotros, gracias a Dios que ya hemos conocido esta palabra. Ahora decimos, ¿y cómo es que Dios nos limpia de pecado? Si no son los pecados que mencionamos, sino la mentira, la palabra que hemos hecho de la palabra, una mentira, ¿cómo es que Dios nos limpia entonces de eso? Veamos de qué se trata esto de que Dios nos limpia. Juan, porque aquí todo tiene que ser con la Escritura, nada que yo pienso, que yo creo, que yo siento, que soñé y que tuve una visión, que se me apareció. No, aquí con la Escritura, porque no hay mejor palabra y no hay profecía más segura que lo que está ya escrito. Dice Juan, capítulo 15, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Atención. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué palabra? ¿Cualquier palabra? ¿La palabra que enseña el pastor en la iglesia? ¿El evangelista? ¿El doctor? ¿El teólogo? ¿El biblista? No. Dice Dios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que no cabe duda que es esta palabra, amigos. Esto revelado, esta luz. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre, atención, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. No está diciendo el nombre Jesús. Ya hemos explicado en todos los videos de Última Profecía qué significa el mi nombre. Significa el nombre que tiene ahora nuestro Señor Jesús en la luz que nos ha traído, benedicto su nombre. Una vez que estemos en su nombre, dice el Señor, pidan en mi nombre. Es decir, si ya me conocen, si ya están en mí, conocen que yo he venido como un hombre, otra vez al mundo, pues si ya saben quién soy, naturalmente pidan, porque ya están en mi nombre. No es de que usted se agarre diciendo, Señor, te pido esto en el nombre de Jesús. Señor, ponme en el nombre de Jesús. Señor, dame en el nombre de Jesús. Señor, haz aquello en el nombre. No, amados. Esa doctrina que nos han enseñado no es eso lo que el Señor está diciendo. Porque el Señor ahora tiene su nombre nuevo, bendito, que significa benedicto, bendito. En ese nombre, dice el Señor, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Esto os mando, que os améis unos a otros, porque el mundo os aborrecerá. El mundo es el Papa Francisco, como también ya lo hemos explicado en otros videos. Repito, no podemos entrar en detalles porque nos alarga el discurso. Tenemos que ir más directo. Dice, el mundo os va a aborrecer. El Papa Francisco os va a aborrecer. Dice, si el mundo os aborrece, dice el Señor Jesucristo, que es ahora ya lo hemos conocido, Benedicto XVI, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto, sin duda, nos consta. Por eso el Papa Francisco, junto con el Anticristo, quitaron a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Claro, con la soberanía de Dios y el permiso de Dios, Juan Pablo II, porque tampoco ellos no van a hacer nada si Dios no se lo permite. Pero dice el Señor, el Papa Francisco me aborreció a mí primero, así que ya ustedes deben de estar conscientes que el mundo, el Papa Francisco, los va a aborrecer. Y si el mundo se aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me ha aborrecido primero, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fueras del Papa Francisco, el Papa Francisco amaría lo suyo. Pero, como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, efectivamente, porque nosotros estábamos dentro de ese reino de las tinieblas, Egipto, estábamos cautivos, de ahí el Señor nos sacó. Por eso dice que no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Papa Francisco, junto con el Anticristo y todos sus hijos revoltosos. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Benedicto XVI, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, atención, cada vez que digo atención, viene una palabra revelada. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Es decir, dice Benedicto, el que me aborrece a mí, también a mi Padre, Juan Pablo II, aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos, atención, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Esto, amados, las obras que el Señor hizo somos nosotros. Las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo ahora somos nosotros que estamos hablando esta palabra. Por eso dice, si yo no hubiese hecho obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Sí, porque nosotros estamos testificando de parte de Dios que sus obras son malas porque tienen una doctrina mala y por eso nos aborrecen. Si nosotros, amados, aquí en la última profecía no habláramos esta palabra, pues nadie tiene pecado, nadie se siente reprendido, nadie se siente redargüido porque todos predican lo mismo. Palabras lisonjeras, palabras vanas, y nadie predica lo que el Señor Jesucristo ya ha traído ahora. Por eso no tienen excusa ahora por su pecado los que han oído y aborrecen esta palabra. Dice el Señor, ya no tienen excusa por su pecado, porque ya lo escucharon, ya lo oyeron. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado estas cosas que he dado para que mis obras hablen, nosotros no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, pero esto es para que se cumpla la palabra escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, que ya está en reposo. Por eso Él es el Espíritu Santo, porque ahora mismo no está en su cuerpo, Él está en espíritu.
También vamos a leer Juan capítulo 16, Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, o sea, de las iglesias, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto, amados, os expulsarán de las sinagogas. A nosotros personalmente nos sucedió eso. Nos expulsaron de una sinagoga que está mal todavía. De ahí porque nosotros comenzamos a protestar en contra de toda la perversidad que hacen con el Evangelio. Nos expulsaron, pero luego dice, y aún viene la hora que cualquiera que os mate, no necesariamente matar el cuerpo físicamente, literal, no, sino que como nos aborrecen, dijo el Señor, el que aborrece se convierte en un homicida, y un homicida es aquel que mata. Por eso dice el Señor, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, es decir, os aborrece por esta palabra, nos aborrecen, nos matan, y ellos como si nada siguen dando gloria a Dios, bendito sea, vamos a la iglesia, nos gozamos y nos aborrecen a nosotros. Dice la Biblia que se convierten en homicidas. Ahora, esto de que nos aborrecen por causa del nombre de Benedicto XVI, sin lugar a dudas, vamos a leer esta escritura. Isaías 66, capítulo 5. Atención, amados. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Nosotros sí temblamos a su palabra. Dice, vuestros hermanos son hermanos nuestros hermanos porque son llamados cristianos, son cristianos, pero están ciegos, están en la mentira, y como andan en la mentira, no soportan oír esta palabra. Dice el profeta Isaías, capítulo 66, versículo 5, dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, gloria a Dios, aleluya, dicen ellos. Dice, pero él, ¿quién él? El Señor, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, ya manifestado, dice, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Queridos amados oyentes, hermanos en Cristo, no queremos que ustedes sean confundidos por la ignorancia que en vosotros hay a causa de que no tenéis palabra de Dios morando en vosotros. Queremos nosotros de alguna manera impedir que ustedes sean avergonzados, que ustedes sean confundidos. Por eso os rogamos que abracen este testimonio en Última Profecía, donde estamos dando a conocer a nuestro Señor ya con su nombre nuevo. No es casualidad que nos aborrecen los mismos cristianos por causa de esta palabra. Unos cuantos, puedo decir, los podemos contar, como luego dicen, con los dedos de nuestras manos. Son unos cuantos los que sí han creído a nuestro testimonio, y esos cuantos han pasado de muerte a vida. Así que todavía aquellos que se resisten a nuestro testimonio, amados oyentes, aquí les decimos, no se vayan en contra de la palabra de nuestro Dios, porque luego dice Isaías, vuelvo a repetirlo, Isaías 66, versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen. Es lo que decimos, nos aborrecen. ¿Por qué nos aborrecen? Todo lo que queremos es que usted se salve. Todo lo que queremos es que usted salga de las tinieblas, que deje de escuchar la mentira. Porque el Señor no está en las iglesias, amados. El Señor no está ahí. Y se lo puedo comprobar
con el Evangelio de Benedicto XVI. A ver, dígame qué pastor está anunciando a nuestro Señor Benedicto XVI. Ah, es que Él no es. Ah, ¿no es? Todavía siguen creyendo que Él no es. No, amados. Ya no resistan al Espíritu Santo, no se endurezcan sus corazones. Si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo, no se endurezcan. Porque si Dios los entrega al endurecimiento de corazón, ¿quién les va a ablandar el corazón luego? Si Dios los entrega a una mente reprobada, ¿cómo van a juzgar luego justamente? Por eso, y si Dios les tapa sus oídos para que queden sus oídos incircuncisos, ¿quién se los va a abrir? Si Dios ciega sus ojos, ¿cómo van a ver? Por favor, ya no resistan al Espíritu Santo. Aquí dice bien claro que el Señor Jesucristo tiene un nombre nuevo. Sí, porque ningún cristiano te va a aborrecer por causa del nombre Jesús. Por favor, eso está bien claro. Ningún cristiano te va a aborrecer porque tú le hables de Jesús, que le presentes el nombre Jesús. Así que no cabe duda que aquí está hablando del nombre de nuestro Señor Benedicto XVI, nombre nuevo. Oíd palabra de Jehová. Vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Eso es lo que no queremos, que usted sea confundido, que se aleje avergonzado. Así que por eso dice, os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ya explicamos eso. Y harán esto, dice, porque no conocen al Padre, o a Juan Pablo II, no lo conocen, ni a mí, Benedicto XVI. Hacen eso los cristianos, llamados cristianos, porque no conocen al Padre, ni a mí, dice el Señor. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Esto dice, no lo había dicho antes porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas otras cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amados, por eso es que nosotros hablamos y ya de antemano alertamos de todas las cosas que van a venir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Dice el Señor, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, otra vez dice en mi nombre, es Benedicto XVI, porque dice en aquel día. ¿Por qué no les dice a los discípulos, desde ahora ya pueden pedir en mi nombre? ¿Por qué no les dijo eso? No, dice en aquel día, que no cabe duda que es ahora. Dice en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Por claro que no, porque todavía el Señor no tenía su nombre nuevo, Benedicto XVI, por eso les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no
os hablaré en alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre, Juan Pablo II. En aquel día pediréis en mi nombre, otra vez, en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amados, cuando el Señor Jesucristo vino hace 2000 años, solo una vez. ¿De acuerdo? Vino una vez. ¿Por qué dice aquí, otra vez dejo el mundo? Porque el Señor vino hace 2000 años una sola vez y dejó el mundo. Pero acá dice, otra vez dejo el mundo. No cabe duda que es ahora que el Señor partió a estar con el Padre. Su cuerpo permanece en el Vaticano, la Jerusalén, pero el Señor se fue, su espíritu se fue. Aquí dice bien claro, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo. ¿Cómo otra vez, amados? Pónganse a pensar. ¿Por qué dice otra vez dejo el mundo? Porque se fue una vez dejó el mundo, y aquí dice, otra vez dejo el mundo. No cabe duda que es ahora que se fue, que partió a la diestra del Padre. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pues sí, así quedó nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, quedó solo, ahí encerrado, en Castel Gandolfo, allí lo encerraron, allí estaba solito nuestro Señor. Por eso dice, todos se van a ir cada quien por su lado y me dejaréis solo. Una réplica del profeta Isaías que dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Aquí dice el Señor, dice que me van a ser esparcidos, dice, aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, en el Papa Francisco, con el Anticristo mismo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el Papa Francisco tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor Benedicto XVI, yo he vencido al Papa Francisco. Vamos a leer también Juan capítulo 1. Dice Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, recuerden que el título de nuestro video es A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 10 en adelante. En el mundo estaba, o sea, en Francisco, allí estaba el Señor con él, y el mundo por él fue hecho. Efectivamente, aunque piensan los cardenales que ellos eligieron a Francisco, no cabe duda que el Señor fue el que lo eligió. No se dieron cuenta, naturalmente. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Francisco fue hecho por el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, pero el mundo no le conoció. Es decir, el Papa Francisco no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, otra vez en su nombre, a todos aquellos que creen en él ahora ya en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, por no decir también más claro, y aquel verbo fue hecho hombre. Porque ¿qué es la carne? Dice, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, aquel verbo fue hecho hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es decir, Benedicto XVI, Él le ha dado a conocer. Por eso conocemos a Juan Pablo II el Padre, porque el Hijo, el unigénito que está en el seno del Padre, Benedicto XVI, Él nos lo dio a conocer. Lucas 9:53. Mas no le recibieron, atención, esto es muy familiar ahora, no le recibieron, esto es a Jesucristo en aquel tiempo, dice Lucas 9:53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Amados amigos, ahora mismo esta escritura es una réplica de aquel tiempo. Dice, mas no le recibieron a Jesús porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Así también ahora, no reciben a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, porque dicen ellos, del Vaticano. ¿El Señor Jesucristo está en el Vaticano? ¿Que el Señor Jesucristo sale del Vaticano? Imposible, dicen ellos. Pero están más ciegos que un ciego, porque el Vaticano no es otra cosa que la misma Nueva Jerusalén, la ciudad del gran rey. Esa ciudad le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, no es de Roma ni es de Italia. Esa ciudad le pertenece al gran rey. ¿Por qué entonces no creer que el Señor está ahí? Pero no, ellos están como en aquel tiempo que dice Lucas 9:53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Así ahora no le reciben porque dicen ellos del Vaticano, pues en el Vaticano se ha hecho esto, se hace aquello, el Vaticano para allá, el Vaticano para acá. Amados, por favor, en su ignorancia no juzguen esto, porque si no saben y no entienden, mejor no digan eso. No digan que el Vaticano es esto y aquello, porque el Vaticano es la ciudad del gran rey. Aunque bien es cierto, han dejado a Dios y no se han conformado a la gracia de Dios, a la justicia de Dios, pero esa ciudad no deja ser del gran rey. Por eso dice que no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Así ahora también no le reciben porque dicen, ¿cómo es posible que el Señor salga del Vaticano? Vamos a leer 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, por eso Francisco no le conoce, porque no nos conoce, mejor dicho, porque no le conoció a él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, nos dio a su Hijo, Benedicto XVI. Dice, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. A ver, ponga atención, abra sus oídos para aquellos que dicen que es imposible que Benedicto sea el Señor, porque vino en carne. Hombre, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, Jesús, nuestro Señor, se manifieste, seremos semejantes a Él. Y si usted lo pone al revés, Él será semejante a nosotros. Si nosotros somos semejantes a Él, una vez que se manifieste, porque ya tenemos un video donde explicamos que la manifestación y la venida del Señor son dos cosas distintas. Primero, ciertamente el Señor se manifestaría.
se nos manifestaría. Y segundo, estaríamos esperando su venida. Pues aquí Juan dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y si usted pone esto al revés, Él sería semejante a nosotros, igual que nosotros, seres humanos, igual. Allí otra prueba contundente que el mismo Señor es hombre. Por eso, ahorita adelantito leemos una escritura, 2 Timoteo 2:5, donde explica Pablo que es Jesucristo hombre. Dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ya lo hemos visto. Sí, amados, ya hemos visto a nuestro Señor, anduvo con nosotros entre el mundo, viajó a varios países, no tantos como nuestro padre Juan Pablo II, pero sí viajó a varios lugares. Estuvo en Cuba, estuvo en México, estuvo, ahora mismo no recuerdo muchos países, pero estuvo en su misma nación donde nació, en Alemania, y estuvo en muchos lugares nuestro Señor. Una anécdota, dicen que el Señor nunca aprendió a manejar un carro, un automóvil, pero según dicen que sí supo manejar un helicóptero. Y parece que ni licencia tenía. Esto, amados, imagínense ustedes a los apóstoles, si vieran al Señor montado en un helicóptero o usando una tableta, un teléfono, ya se imaginan, los apóstoles se quedarían asombrados. El Señor en este tiempo anduvo usando todos los medios de comunicación que nosotros mismos usamos, y ustedes lo pueden ver volando en helicóptero. Véanlo, contémplenlo, es el mismo Señor Jesús. Amados, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, ya dijimos que es el pecado, la mentira, la doctrina de la mentira. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y cómo los iba a quitar? Con esta luz, con esta palabra. Y ahora que lo reconozcas, que Él es el Señor, porque ahora sí verdaderamente estamos por la gracia. Por eso todo aquel que lo reconozca, amados, sus pecados serán borrados para siempre, porque ya no hay sacrificio por los pecados, ya el Señor efectuó su sacrificio por los pecados. Así que solo reconózcanlo, recíbanlo, Jesucristo hombre, y serán salvos. Amén. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Claro, porque ya el Señor nos perdonó nuestros pecados, Él ya no nos inculpa de pecado, ya nos lavó de pecado. Por eso dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, porque todavía, si no le ha visto, está bajo el yugo de la ley, bajo el pecado. Por eso dice que todo aquel que peca, es decir, todo aquel que practica la mentira, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, el que practica la mentira, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Benedicto XVI, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, el Señor Jesús, permanece en él. La simiente de Dios es su Hijo Jesucristo. Benedicto XVI permanece en aquel que no puede pecar. Dice: y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Qué tremendo, qué horrible que el diablo tiene hijos. Dice el apóstol Juan: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Así también vosotros, amados, no nos aborrezcan, porque de esa manera nos están matando, y ustedes se convierten en homicidas. ¿Y por qué causa se convierte el homicida? ¿Por qué causa mató a su hermano Caín? Porque las obras de su hermano eran justas, y las de él eran malas. Es decir, si ustedes nos aborrecen porque hablamos esta luz, es porque las obras suyas son malas. Por eso es que nos aborrecen. Ya lo dijo Dios, el Señor Jesucristo lo dijo a Nicodemo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y como no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pues lo más fácil para ellos es aborrecernos. Como que si eso va a arreglar el problema. No, amados, no nos aborrezcan para que no se conviertan en homicidas. No tienes que matar literalmente a una persona para convertirte en un homicida. El Señor ya dijo, el que aborrece a su hermano se convierte en un homicida. Así que nosotros somos sus hermanos, que Dios nos dio esta palabra para hablársela a usted, para que usted crea en el Señor Jesucristo. Benedicto XVI, ya manifestado, dice, porque las obras eran malas de Caín, por eso, y las dos hermanos justas, por eso es que lo mató. Hermanos míos, no os extrañéis si el Papa Francisco os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es lo que acabamos de decir. Si ustedes nos aborrecen, a nosotros que somos sus hermanos, se convierten en homicidas. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto mismo, si vemos a nuestros hermanos tener necesidad y están desnudos espiritualmente hablando, tienen hambre y sed de justicia, y nosotros cerramos nuestro corazón y no les hablamos palabra para que sacie esa hambre, para que no estén desnudos espiritualmente, si nosotros cerráramos nuestro corazón, ¿cómo es que moraría el amor de Dios en nosotros? Por eso dice, si vemos a nuestro hermano tener necesidad y cerramos contra él nuestro corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? Por favor. ¿Cómo mora el amor de Dios en un cristiano cuando ni siquiera le habla a nadie de Jesús? Ya no digamos de Benedicto XVI revelado, sino hay cristianos que ni de Jesús le hablan a nadie. Ellos están cómodos, pensando que ya soy salvo y siempre salvo, sentándose solo en la banca para aprender, dicen ellos, pero no le hablan a nadie. Ya no digan a Benedicto XVI que lo presenten, que es el mismo Señor, no, ni de Jesús hablan. Por eso, amados, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre, otra vez dice el nombre, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por orden cronológico, podría decir que creamos en Jesucristo, que creamos en su Hijo Jesucristo. Pero noten, amados, noten lo que dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre. Tenemos que hablar así pausadamente, para que creamos en
el nombre de su Hijo, ciertamente, Jesucristo. Jesucristo tiene un nombre ahora mismo, Benedicto XVI. Otra vez digo, por orden de cronología, diría que creamos en su Hijo Jesucristo, que creamos en Jesucristo, pero dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo tiene un nombre. Si crees en Él, ya estás creyendo en Benedicto XVI, y ese es lo que Dios demanda, que creas en el nombre que ahora tiene su Hijo Benedicto XVI, que es Jesucristo mismo, Jesucristo hombre. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, hombre, Benedicto XVI, el Espíritu de Benedicto XVI. Por eso dice que conocemos que Él está en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Timoteo 2:5, una escritura que puede ponerlos a pensar entonces ustedes, porque Jesucristo, amados, por muchos siglos ha permanecido como Jesús divino, un ser divino, un ser espiritual. Sí, porque un hombre no puede estar en lo espíritu, en un espíritu. Un hombre tiene su cuerpo, tiene su carne, sus huesos. Entonces un hombre no puede ser invisible, no puede estar en la divinidad, no puede estar espiritualmente, viviendo espiritualmente, sin cuerpo. No. Por eso esta escritura de Timoteo 1, primera de Timoteo capítulo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amados, dijimos que un hombre tiene su cuerpo, un hombre tiene carne, un hombre tiene huesos, un hombre es semejante a nosotros. Y Jesús, divinamente, fuera del cuerpo, pues no puede ser hombre, porque hasta ahorita ningún hombre ha llegado a vivir en otro sitio fuera de su cuerpo. Ahora, dice el apóstol, Jesucristo, hombre. También diríamos que por orden de cronología, pues dijera solamente porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Punto. O hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el apóstol dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lo recalca, Jesucristo, hombre, para que no quede duda que nuestro Señor vino en su carne, vino en su cuerpo, el cual dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y eso de que se dio testimonio a su debido tiempo, sin duda, nosotros comenzamos a profetizar de Benedicto XVI después de su muerte, el 31 de diciembre, prácticamente en el año nuevo, 2023, comenzamos de ahí para acá, nosotros a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ya manifestado. Dijimos que nuestro tema es a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los cristianos que no le quieren recibir ahora están en la misma condición de los judíos en aquel tiempo. No ha habido ninguna diferencia de la manera que los judíos han creído y de la manera que los cristianos han creído. No hay ninguna diferencia, no hubo ninguna diferencia, porque recuerden, los judíos siempre aceptaron a Jesús en su divinidad.
Siempre los judíos nunca negaron al Mesías que se le había prometido, que Dios había prometido enviarles un Salvador. Los judíos nunca lo negaron. Mientras no lo conocieron, mientras no lo veían físicamente, los judíos no lo negaban. Por eso decimos, no ha habido ninguna diferencia entre los judíos y los cristianos. Porque, repito, los judíos nunca negaron a Jesús antes que se les manifestara. Ellos lo aceptaron, ellos recibieron aquella promesa, ellos esperaban a Jesús, al Mesías. De esa manera ellos lo amaban. Pero cuando se manifestó, allí fue donde los judíos no pudieron aceptar que el Señor se manifestara hombre. Repito, los judíos no lo negaron en su divinidad mientras no lo veían. No lo negaron, ellos lo esperaban, como hasta ahora mismo lo siguen esperando. Pero cuando se manifestó, no lo recibieron, lo aborrecieron. Ahora, ¿qué pasa con el cristianismo? Los cristianos no niegan a Jesús, ellos aman a Jesús mientras permanezca en su divinidad. Es decir, mientras permanezca el Señor invisible, mientras no se les presente físicamente Jesucristo hombre, los cristianos no lo niegan. Ellos, hasta cierto punto, por lo que conocen, ellos dicen, lo amamos, estamos esperando a Jesús, todos queremos a Jesús, todos buscan a Jesús, pero no encuentran a Jesús. No lo rechazan los cristianos en la divinidad, espiritualmente, en el espíritu, no lo rechazan al Señor. Pero, ahora que el Señor se ha manifestado, porque Él ya se manifestó y Él prometió manifestarse, porque le dijo el apóstol Judas, no el traicionero, sino el otro Judas, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo, no al Papa Francisco y a todos sus hijos revoltosos? ¿Cómo es que te vas a manifestar? Y el Señor dijo, el que me ama, guarda mi palabra, y a ese me voy a manifestar. A ese me le voy a presentar. Aquí estoy. Jesucristo, hombre. Dijimos que los cristianos que no quieren reconocer a nuestro Señor Benedicto XVI están en la misma condición que los judíos. No ha cambiado nada, amados. Los judíos lo negaron cuando se les presentó el Señor, se manifestó físicamente Jesucristo hombre, y también los cristianos lo niegan ahora que se ha presentado en Jesucristo hombre. Entonces, pregunto, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Qué diferencia hay entonces? Los judíos no lo rechazaron en su divinidad, mientras no lo veían, tampoco los cristianos. Los judíos lo rechazaron en su humanidad, Jesucristo hombre, y también los cristianos. Entonces no hay ninguna diferencia. Para aquellos que piensan que era tan fácil como así, reconozco al Señor y lo acepto sin verlo, solo por fe, y ya es mío, yo soy de Él. No, amados, la prueba vendría al igual que los judíos. Por eso el Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces, ¿quiénes le recibieron entonces? Nosotros le hemos recibido, y dice el Señor, pero a los que le recibieron,
les dio potestad a los que creen en su nombre, aclara, porque también dice a los que creen en su nombre, porque los cristianos no creen en su nombre. Benedicto XVI, los cristianos no creen ahí, pero dice el Señor, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni voluntad de carne, sino de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, amados, esperamos que no todos rechacen nuestro testimonio. Hablamos a unos pocos que sí lo han aceptado, que Dios les bendiga y ustedes adelante. Con Benedicto XVI, el Señor Jesucristo mismo, hombre, venceremos al mundo. De hecho, ya lo hemos vencido al Papa Francisco, al Anticristo, con todos sus hijos revoltosos. Gracias por ver Última Profecía, amigos, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Cristo Jesús. Benedicto XVI, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad, y evitando que desde luego que nadie nos censure en cuanto a esta buena palabra abundante que administramos, haciendo las cosas honradamente, no solo delante de Dios, sino también delante de todos vosotros. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos. Así sea. Muchas gracias.